A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Y estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba TV en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, así también en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado, Ancash, Radio Moro, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, canales de televisión en cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV y otros canales más también están transmitiendo a Pensar Más las plataformas del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, ayer empezó el juicio oral al expresidente Alejandro Toledo. Una serie de incidentes. Primero, el señor Toledo quiere ir presencialmente a la sala, eso es lo que ha pedido. El señor fiscal José Domingo Pérez ha pedido que entre la prensa, cosa que no se permitió ayer, solamente la señal de Justicia TV. Y por otro lado, el doctor Roberto Súquez, el abogado del señor Alejandro Toledo, ha dicho que el señor José Domingo Pérez no va a poder probar todas las acusaciones que le está haciendo. Rosa María ya nos va a analizar al detalle estos temas. Pero por otro lado, también, ayer se ha firmado un decreto supremo por aumentar a 30 años de cárcel por el robo de celulares y equipos informáticos. Sí existe, ahí dice el texto, el agravante de explosivos o vehículos motorizados. Rosa María, le preguntaremos si esto va a disminuir el estado de inseguridad en el que vivimos, porque San Juan del Lurigancho está en estado de emergencia, pero sin embargo ayer han matado a un señor de 22 años. No sé qué tanto ayude el estado de emergencia. Por otro lado, también ayer hemos conocido, porque ayer salió en El Peruano, y ya también Nativa difundió algunas fotos sobre la presencia en la Plaza de San Pedro de la señora fiscal de la Nación, la señora Benavides, en la audiencia general de los miércoles en la Plaza San Pedro, y Nativa ha publicado una foto de la señora fiscal con el Papa. Todos quieren ver al Papa. ¿Por qué será? Rosa María, quieren limpiarse la imagen. Vamos a ver. Y también el señor Tello se está de viaje paseándose por China. Todo esto y mucho más nos analiza Rosa María Palacios. Rosa María, muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Vamos a empezar la mañana, por supuesto, con nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centig, tu socio en tecnología, te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web, centig.com.pe. Palestra International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama de derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información ingresa a institutopalestra.com o escribe al 51 994 820 148. Muy bien, y ustedes también nos pueden ayudar, lo recordamos siempre, acá debajo de mi mejilla está el QR que tienen que capturar y
rápidamente hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas y, por supuesto, también, si usted no tiene acceso a una billetera electrónica, puede hacerlo con cualquier tarjeta de crédito a través del sistema PayPal desde cualquier lugar del mundo. Lo único que tiene que hacer es entrar a la página web de Radio Santa Rosa, donde están colgados todos los contenidos de la radio y también esta forma de ayudar, www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, Abel, y vamos a hablar de viajeros. Parece que los viajes son lo que está de moda en la administración pública peruana. Y tenemos varios viajeros, ¿ah? No solamente la señora Dina Boluarte. Empecemos por el congresista Edgar Tello. El congresista Edgar Tello, del bloque magisterial, gran defensor de Pedro Castillo, está con una acusación por acoso a una trabajadora embarazada y también por mochasueldos, porque le pidió a una trabajadora que con su bono le comprara un proyector a la oficina. En fin, le dieron permiso para ir a Moscú, ustedes se acordarán. Es uno de los rusos, los que se fueron 13 congresistas, o sea, el 10% del Congreso se fue a Rusia, todo pagado por el gobierno ruso, en medio, ¿no?, de un conflicto en el cual el Estado peruano apoya manifiestamente a Ucrania. Bueno, muy bien. El señor Edgar Tello, muy contento pues de haber ido a Rusia, decidió quedarse por allá. Y ayer Epicentro publicó fotografías del señor Tello, no en Rusia, sino en China. En China, haciendo compras en un centro comercial. Pobre señor Tello, no se ve que hay un peruano en todas partes. Es imposible escapar al ojo público peruano porque donde quiera que uno vaya, habrá un peruano. Bueno, lo vieron y le tomaron fotografías, ahí las tiene Abel, bien contento. La verdad que el centro comercial en Wansinges, creo, es igualito a Gamarra. Yo no sé para qué se va tan lejos, si se veía muy bien. Debe ser más barato, ¿no? Eso sí, pero bien contento haciendo sus compras en China. Hace días que se fue, ¿no? Yo pensé que todos habían vuelto. Bueno, alguien está dando vueltas en China. Muy contento. Pero el otro escándalo del día ha sido las fotografías que Paolo Ugaz publicó en Nativa de la señora fiscal de la Nación. No porque esté mal que la señora fiscal de la Nación tenga un asiento preferente como fiscal de la Nación en primera fila en las audiencias generales del Papa. Eso no está mal. No está mal que vaya de hábito morado, ¿no es cierto? Y le entregue una imagen del Señor de los Milagros. Probablemente es muy devota, ¿no es cierto? Además, la procesión sale mañana, no sé. Habrá querido, pues, como dice Abel, arrepentirse de todos sus pecados. Eso espero, ¿no? Pero el problema es que lo hace con plata del Estado peruano. Ese es el problema. La primera reacción fue que cuando se fue, no se había publicado la resolución. La resolución se publica con posterioridad. Cuando ella regresa, se publica en el peruano. Ahí tenemos la fotografía, gracias a Nativa y a Paolo Ugaz, que se ha dado el trabajo de buscar exactamente la toma, ¿no es cierto? Hay 3 fotografías de la señora fiscal de la Nación. 3. Dina solo tiene una, de estar muerta de envidia, Dina Boluarte. Por si acaso, la señora fiscal de la Nación ha dicho que nunca coincidió con la señora Boluarte. Sería raro, ¿no? Imagínense, investigadora e investigada juntas en Roma. Raro. Pero en fin, la resolución publicada es muy extensa en su exposición de motivos, al detalle, pero al detalle. Nunca he visto tanto detalle en una resolución, a posteriori, por supuesto, del viaje, ¿no? Donde se indica que hay cartas de la Embajada de Italia a la Cancillería y estas remitidas al despacho de la fiscal de la Nación para la novena cumbre de Bienal, la novena Bienal de la relación italiano-latinoamérica, y que para ver temas de justicia, y que la señora va a ser relatora, se le ha invitado para ser relatora, pero claro, el evento dura 2 días, y a la señora le han dado permiso casi por una semana. 2 días para ir, 2 días para volver, 2 días para estar. 2 días para ir. No, no, no. La señora viaja en vuelo directo y en primera clase, así que dudo muchísimo que se demore 2 días en ir. A ver, en el peor de los casos,
¿Haces escala en Madrid vía LAN o haces escala en Ámsterdam vía KLM o haces escala en París vía Air France? Pero dudo que se demore 2 días si es que no hizo un vuelo directo a Roma. No pudo tomar el vuelo directo a Roma, hay otras. Y no te demoras nada, la verdad. Son 12 horas, Lima-Madrid, cambio de avión y 2 horas a Roma. No te demoras 2 días. Es un vuelo ya, si quieren, de 14 horas, que entre que vas al aeropuerto, regresas, ya, te toma un día, pero no dos, pues, ¿no? Y igual el regreso, no te toma 2 días volver. Y el asunto es que los viáticos del Estado peruano, como hacía notar hoy día en la mañana eh, Marcos y Fuentes, los viáticos del Estado peruano para altos funcionarios son más caros que los del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, cada viajecito de la señora fiscal de la Nación son $540 diarios de viáticos, más $500, también $540 de gastos de instalación. O sea, llegas, me instalo, eso cuesta. No sé por qué. Y luego, bueno, pasajes aéreos, etcétera, en primera clase, ¿no? Entonces, esto cuesta un poquito, ¿no? ¿Para traer qué? Y el asunto que es el 11.º viaje, no, 12.º viaje de la fiscal de la Nación en un año, a donde deberían ir, sí, otros fiscales adjuntos, otros fiscales supremos, pero sobre todo otros adjuntos que tienen la especialidad. Pero la fiscal de la Nación ha decidido que ella no se pierde uno. Entonces va a todos, le encanta viajar. Y se tomó su fotito con el Papa. Ayer me preguntaban si esto es peculado. No, porque está autorizada. Ha conseguido una larguísima argumentación en la exposición de motivos. Ahí solamente están viendo la parte resolutiva. Pero si leen la exposición, la parte considerativa de la misma resolución, es larguísima. O sea, ¿cuándo se ha visto que una resolución diga que la señora, Consejo Pontificio ha comunicado a la Fiscalía de la Nación que la señora Patricia Benavides tiene reservado un asiento en primera fila en la Audiencia General del Papa? Eso está en la resolución. Eso está en la resolución. Y a ver, las audiencias generales del Papa no son actos de Estado. Es el encuentro del Santo Padre con los peregrinos que llegan a Roma. Y sí, como va mucha gente a Roma y alguna tiene algún nivel, se les acomoda en las sillas delanteras. Pero no es una reunión de Estado. Reunión de Estado sí ha tenido Dina Boluarte, que además se ha reunido con la Secretaría de Estado y con los cardenales que están a cargo de la Secretaría de Estado Pontificio. Esa sí es una visita de Estado. ¿Por qué tenemos que pagarle a la señora fiscal de la Nación su peregrinación particular? Yo he ido a Roma, he estado en una audiencia general del Papa hace muchísimos años. Abel creo que también ha estado en lo mismo. No teníamos asientos preferenciales, pero ahí nos colamos, terminamos muy cerca. Yo era muy joven, pero créanme que yo estaba en el colegio, mis padres pagaron el viaje, pero no el Estado peruano. Entonces, sí, yo sí creo que todos alguna vez en la vida, los católicos, tenemos que ir a Roma, pero es muy extraña toda esta historia de la fiscal de la Nación, la verdad. Parecen más vacaciones que trabajo. Pero la resolución dice comisión de servicio. Que así sea. Es impresionante cómo se está deteriorando el prestigio del Ministerio Público, ¿no? En solo, qué sé yo, 10 meses, un año. Un año. Qué institución tan desprestigiada. La verdad que sí. Y bueno, así están los viajeros. A Roselía Muruz, por viajera, sí la van a investigar. Mira tú que la Comisión de Ética ayer aprobó investigar de oficio a la señora Muruz, no por bailar el día de luto, no, 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 eso qué importa. No, lo que les molesta son sus viajes. Pero no hay nada ilegal en sus viajes, ¿ah? Y no sé por qué la Comisión de Ética tiene que meterse en un tema que no es ilegal ni tampoco inmoral, porque a la señora le gusta viajar. Ahí está la votación. La Comisión de Ética decidió que sí, que sí, que sí. Claro,
Después del papelonazo de no ni siquiera admitir a trámite una moción para que la señora sea censurada en la mesa directiva, ahora dicen, bueno, no, la Comisión de Ética va a investigar. Que se investigue, se dice en el Perú. Eso quiere decir nada, nada, nada. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que se investigue? La investigación prescribe, nadie se acuerda, ya no es importante. Y en la Comisión de Ética ya llevan blindando entre la Comisión de Ética y el Pleno a 26 congresistas que se investigaron. ¿Cuál es el problema de la señora Amurús? Que no va a la semana de representación. No le gusta, es representante de Lima, ¿dónde va a ir? No. Entonces aprovecha toda o parte de la semana de representación para treparse un avión, irse con su plata donde le da la gana. Que Dios la bendiga. Y va con su enamorado, que no es su enamorado. Perfecto. Ya, su problema. ¿Eso va a pasar por la Comisión de Ética? Por la Comisión de Ética debería haber pasado algo que sí es una conducta ética. Está bien, es correcto moralmente que mientras velan a tu compañero de mesa, tú te vayas a una fiesta a rumbear son cubano, o hay determinadas conductas que son esperadas. Nano Guerra ni siquiera estaba enterrado, lo estaban velando esa tarde mientras ella se jaraneaba y llegaba con resaca la mañana siguiente a los actos fúnebres del Congreso. Eso es lo que hay que discutir en la Comisión de Ética. Eso es lo que tiene que ser un ejemplo para la ciudadanía. La Comisión de Ética debería proponer conductas éticas para todos los congresistas, ¿no? ¿Es correcto que aparezcas en cámara cayéndote al piso de borracha? No, no es correcto. Zona de decoro, le puede pasar un accidente, cualquiera lo tiene, ¿no? Pero no es la primera vez que la señora organiza fiestas bajo condiciones en las cuales no debió haberlas organizado, como fue su famoso cumpleaños en pandemia. Es ahí una tarea para la Comisión de Ética, no esta que se han autoimpuesto, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Ayer empezó el juicio a Alejandro Toledo, esta debió haber sido la noticia más importante del día, pero han habido varios problemas iniciales. Problema número uno, el juez, bueno, el colegiado en realidad, son 3 jueces, no han autorizado el ingreso de la prensa. Solo Justicia TV va a transmitir las audiencias. Y no está mal que Justicia TV transmita las audiencias porque lo hace estupendamente bien. Y es un servicio muy importante del Poder Judicial porque los procesos deben tener casi siempre, hay algunas excepciones, pero casi siempre publicidad. Esa es una garantía para el procesado, una garantía para la fiscalía, una garantía para la procuraduría y una garantía para los jueces. Una garantía de transparencia. Entonces, sí, está muy bien que Justicia TV participe, pero normalmente ingresan otros, ¿no es cierto? Otros medios, ya sea reporteros, ya sea gráficos, que se ubican en la parte de atrás, que eso ha sido lo normal. Pues ayer se dijo que por aforo y por materia sanitaria no se podía entrar. Muy mal por parte del Poder Judicial, pero muy mal, muy mal. Es decisión discrecional de la sala, por supuesto que es decisión discrecional de la sala. Tienen ese margen. Pero el problema de eso es que hay una serie de tomas que se hacen desde atrás, momentos que se captan, que no capta Justicia TV, e impresiones que los mismos reporteros van recogiendo, que solamente se captan dentro de una sala de audiencia. En los Estados Unidos, como ustedes saben, es muy común que la prensa esté dentro de una sala de audiencia, solo que a veces no se permite entrar cámaras, sino solo dibujantes. Hay esa costumbre, nosotros no tenemos esa costumbre acá en el Perú, es muy raro. Toledo ha aparecido muchas veces en estos dibujos, ustedes recordarán que llegaban desde los Estados Unidos. El otro aspecto, bueno, hay que decir que además que IPIS, el Consejo de la Prensa Peruana, me parece, la Asociación Nacional de Periodistas, todos han protestado ayer. Es el juicio de un expresidente, no puede ser que no haya prensa. O sea, no está bien. El segundo detalle es que Alejandro Toledo no estaba presente en la sala y sí estaba presente a través de la virtualidad.
se encontraba con su abogado en el Fundo Barbarillo, en la DIROES. Y esta es también una excepción que en realidad no se entiende muy bien. La pandemia trajo la virtualidad al sistema de justicia, pero o todos están en virtualidad o todos están en presencialidad. Tener a todos en la a todos en la presencialidad y solo al principal imputado en la virtualidad no parece un trato justo, la verdad. Porque la velocidad a la que puedes intervenir, la posibilidad de interponer recursos, etcétera, se ve un tanto postergada. Y porque hay que decir que para el caso de Alberto Fujimori, el Poder Judicial habilitó una sala en la DIROES. La sala está ahí, se puede habilitar perfectamente para el caso de Toledo y después para Castillo, porque, a ver, somos un país que juzga a expresidentes. Tenemos una cárcel para expresidentes y tenemos una sala habilitada en esa cárcel para expresidentes porque no lo usamos, ¿no? Hacen audiencias un poco más largas, optimizan su tiempo en la sala y tal vez así avancen además con el proceso mucho más rápido. Si es que no quieren sacar a Toledo del Fundo Barbadillo. Su abogado protestó, hizo ver esta inconveniencia y la sala ha dicho que sí, que le van a permitir asistir presencialmente en algunas oportunidades. Muy bien. Estos dos aspectos, digamos, formales han sido importantes el día de ayer en el juicio de Toledo. Se escuchó el alegato del fiscal José Domingo Pérez, que aseguró que tiene todas las pruebas para demostrar que el señor Alejandro Toledo direccionó la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica con el propósito de obtener un beneficio económico y que ese beneficio económico alcanzó los 35 millones de dólares, por lo tanto le corresponde una pena de 20 años y 6 meses. El procurador público también hizo uso de la palabra extensamente y luego lo hicieron los abogados de Alejandro Toledo, que fueron por algunas formalidades, por lo que se llama el principio de legalidad, alegando que, y esto va a ser materia del proceso, el tipo penal de colusión, como lo conocemos ahora, no era el tipo penal vigente cuando Alejandro Toledo cometió el delito. Y eso es verdad. El tipo penal se modificó en el 2011, extensamente luego de varias inconstitucionalidades detectadas. Pero cuando el señor Alejandro Toledo, en el 2006, comete, o presuntamente comete, hay que decirlo con propiedad, el delito de colusión, el Código Penal vigente establecía que para cometer el delito de colusión tenías que ser parte de la contratación. La modificación de los 2011, muy importante, establecía que tenías que ser parte de cualquier etapa del proceso. Lo que supone es que lo están juzgando como corresponde con la ley vigente en el momento en el cual él fue presidente. Pero sus abogados señalan que los alegatos de la fiscalía responden a la ley que está vigente hoy. Y como la fiscalía no puede probar que Alejandro Toledo haya participado en la contratación misma, en los actos de contratación, entonces debería caerse el caso por colusión. Miren, bien difícil, ¿no? Y por supuesto le echaron la culpa al muerto, la fiscalía ha dicho que la fiscalía no va a poder probar, que Maiman le entregó, lo cual creo que es bien difícil para la defensa de Toledo. Miren, este es un caso muy bien documentado, muy bien investigado. Toledo, de acuerdo a la versión de Barata, que esperemos pueda testificar en este proceso, porque este es uno de los procesos que sí es parte de la colaboración eficaz, de los 4 famosos procesos, este es uno. Espero que Barata no pierda su colaboración eficaz en el momento en que pueda testificar en este juicio. Barata sostiene que Alejandro Toledo lo llamaba a exigirle pagos. De ahí la famosa frase de paga pues Barata, carajo, esa sale de un testimonio dado a la fiscalía por Jorge Barata. Jorge Barata pudo precisar la ruta del dinero. Maiman pudo precisar toda la arquitectura financiera para poder hacer saltos hasta Costa Rica. Y de Costa Rica al Perú, el caso Ecoteva
también tiene todo el destino final del dinero, supuestamente a una empresa de propiedad de la madre de Alan Carr, que compra una casa en Casuarinas, una oficina en el edificio Omega, me parece que es en Holguín, en Surco también, y las hipotecas, cubre las hipotecas de la casa de el señor Toledo y de la casa de Punta Sal, más paga las tarjetas de crédito, en fin, cubre todas las deudas, todo lo que tenían y todo el patrimonio de los Toledo. El patrimonio íntegro ha sido incautado como parte del objeto del crimen, ¿no es cierto? Alejandro Toledo no tiene propiedades en el Perú porque están incautadas. En tanto, termina el proceso. Pero lo que sí es cierto es que Alejandro Toledo no tiene cómo contestar todo ese círculo de lavado, de un lavado, reitero, bien documentado. Entonces, si no lo van a acusar por colusión, lo van a acusar por lavado. Y el lavado es perfectamente claro. Él es el gestor de la coima es el delito, fuente del delito de lavado, y el lavado se realiza a través de la transformación. Hay que decir que por razones procesales el caso se partió en dos. Uno es el caso Coteva, que todavía tiene que entrar a la solicitud de extradición y, en fin, ampliarse. Y otro es el caso tramo 1 y 2 de Literoceánica, donde el protagonista era Barata y Odebrecht como colaboradores eficaces que dan toda la información de una de las coimas, por lo menos registrada, más grandes que se ha pagado en el Perú. Merecía más atención de la prensa, la verdad, ayer, pero lástima que el Poder Judicial no haya escuchado el pedido de los periodistas. ¿Qué más tenemos de ayer? Bueno, tenemos El decreto, Rosa María. el decreto el decreto legislativo que te van a dar 30 años por robar un celular en moto. Miren, ¿cuántas veces lo voy a explicar ya? Eso no sirve, porque los jueces ni siquiera lo van a aplicar. ¿Y por qué no lo van a aplicar? Porque es un disparate. Tú no le puedes dar 30 años, ¿no es cierto?, a un genocida de Sendero Luminoso y darle la misma pena a quien roba un celular en moto. ¿Se dan cuenta del problema? Es casi perpetua. A partir de los 35 años se considera perpetua. 30 años por un celular no tiene proporción entre el daño causado y la sanción recibida. Las penas tienen que ser proporcionales. Ningún juez va a aplicar una pena de 30 años por el robo de un celular. Ningún juez. Por el robo de un celular te dan de 6 a 8 años hoy. 8 años sin duda. Porque además si es de noche, si es con el uso de un arma, hay toda una serie de agravantes, ¿no? Si es en grupo, si son 2 o 3, basta que sean 2 para que sea banda. Entonces, si es en banda, si es de noche, si es con cuchillo, eso suma, podría llegar hasta los 10 años sin problema. Pero a cualquiera que roba un celular en una moto, como hemos visto las imágenes todo el tiempo, son de un abuso terrible, no le puede dar 30 años de pena. Porque el fin de la pena en el Perú es la resocialización. Si tú le das 30 años a ese ladrón no va a resocializarse en la cárcel. Va a comenzar a dirigir el AMPA desde la cárcel, porque no va a salir nunca. En cambio, si a un joven tú le das la oportunidad de cumplir una pena corta, reflexionar sobre lo que ha hecho, se puede reinsertar en la sociedad. El fin de la pena no es la venganza, ojo. El fin de la pena no es que la persona sea castigada de por vida, estigmatizada. No, el fin de la pena es la reinserción social del que ha cometido el delito para que pueda volver a la sociedad, ¿no? Las cárceles no son depósitos de seres humanos. Se supone que tiene que haber la posibilidad de arrepentirte de lo que has hecho, enmendar tu vida y salir de ahí siendo una mejor persona. Ese es el fin.
Ahora, eso no es la realidad, lo sabemos, porque ni la infraestructura, ni el control penitenciario, ni la educación, ni la salud funcionan en las cárceles. Las cárceles deberían ser centros educativos y terminan siendo centros de educación en el delito. Entonces, esa norma no sirve para nada. O sea, si eso era, para eso pidieron facultades legislativas, mejor no las hubieran pedido. Ese tipo de normas populistas les encantan a los congresistas. Les encantan. 30 años, imagínense ustedes. El agravante, Rosa María, es usar explosivos o vehículo motorizado. Motorizado, una moto, o sea, el que Una pasa moto, en moto, una moto, el que pasa en moto y te arrancha el celular, 30 años. que es la modalidad más usada de robo de celular. ¿Ah? Acá en mi casa han robado, hacía, a un miembro de la familia hace años, ¿no? Pasa que moto, te arranchan el celular. Sobre todo cuando tú, normalmente la gente cuida su celular, ¿ah? A diferencia de lo que dice el ministro del Interior, yo sí creo que la gente cuida sus cosas. Pero, por ejemplo, llegas a una dirección y estás llamando para que te abran la puerta, ¿no? La típica, por favor, ábrame, ¡pa! Te jalan el celular. Y estás un poco distraído. Estás llamando a alguien que te recoja, estás pidiendo un taxi. En ese tipo de circunstancias, en la calle, pasa la moto y se disfrazan de delivery, se disfrazan, ya sabemos cómo funciona. Entonces, sí, claro, hay que perseguir este delito. Hay que perseguirlo efectivamente. Pero hay otras formas de persecución del delito que son mucho más efectivas. Por ejemplo, se están empadronando mejor a la gente de delivery. Por ejemplo, se puede controlar la venta de celulares robados, ¿no? Que todo el mundo sabe no los venden, pues. Si haces imposible o casi imposible o muy caro comprar un celular robado, entonces ya no tiene ningún sentido robarlos. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los teléfonos celulares contienen muchísima información de todos nosotros. Y eso hace, el otro día salió un reportaje del comercio, hace que para una línea del crimen, ¿no es cierto?, más importante que vender el celular es extraer la información que tiene el celular. Para extorsiones, para pedir dinero a terceros, para apropiarse de tu cuenta de banco, en fin, para apropiarse de tus claves, tu correo electrónico, pero básicamente para sacarte plata, extorsionarte, etcétera, extorsionar a tus amigos. La típica es te roban el teléfono, tú tienes abierta la aplicación de WhatsApp y comienzan a escribirle a tu contacto de WhatsApp a pedirle plata diciendo que estás muy grave y que por favor te transfieran. Entonces sí hay la forma de seguir la pista de estos delincuentes, pero un 30 años plano para el que roba además, cuando el que debería ser más sancionado es el que vende. Si tú quieres aclavar por el delito, sanciona más duramente al que vende, pues. Al que vende bienes robados, a ese lo metes preso. Entonces se le acaban las ganas pues, de comprar bienes robados. Pero en el Perú nunca metemos preso al que vende bienes robados. Porque la receptación, que es recibir un bien robado y venderlo, la receptación tiene penas bajísimas, tiene una pena casi de, creo que sigue siendo de 4 años, con suspendida. Entonces, si hay receptación, no te meten preso. ¿Por qué no sancionamos a los que venden cosas robadas? Entonces, al ladrón se le acaba el mercado, pues. Métele 8 años a cada puesto que venda cosas robadas. En las Malvinas, ¿no? En Polvos Azules, en el Hueco. A cada puesto que venda cosas robadas, al titular del puesto le metes 8 años de condena. Eso es más interesante. O sea, ¿quieren imaginación? Tenemos, ¿ah? Nos sobra. Pero parece que le falta en el gobierno imaginación para luchar contra la delincuencia. O sea, de verdad, 2 redadas bien hechas en todos los lugares donde venden cosas robadas en Lima y un decreto legislativo que aumente el delito de receptación, no de 4, sino a 8 efectiva. No tiene que ser 30, con toda la mercadería incautada. E incautas duro y parejo. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. Y no se admite en el Perú la venta de celulares que no sean originales o por el mismo propietario, identificado como una persona que tiene una línea con una compañía reconocida. Así de simple.
Y además ahí sí tendrás un incentivo para denunciar, porque mucha gente le roban el celular ni denuncia, ni va a la policía. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya lo perdiste. Piña. Empieza de nuevo. Hay celulares muy caros, hay muy baratos, hay de todo precio, pero los choros normalmente se llevan los más caros. Pero últimamente, reitero, no es el valor del celular lo que les importa. Lo que les importa es la información que tiene el celular, el acceso al banco, el acceso al YAPE, el acceso a cualquier aplicativo que tengas de disposición de dinero. Y hoy por hoy, millones de peruanos, millones literalmente, manejan sus finanzas a través de su teléfono celular. Por supuesto, hay un montón de recomendaciones, ¿no es cierto? Ustedes ya saben perfectamente, se publican todo el tiempo, la cantidad de claves que tienes que tener, cómo cambiar las claves, cómo hacer la verificación de 2 pasos para WhatsApp, las claves de WhatsApp, etcétera, etcétera, ponerle clave a todo, básicamente, pero de todas maneras es una situación peligrosa. Pero ese decreto legislativo no sirve para nada, es otro saludazo a la bandera. Pero en fin, Abel, ya estamos para hablar de un tema que hemos anunciado desde hace días. Vamos a hablar de las AFPs y vamos a hablar con un experto, porque vamos a estar con el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, que es asesor de una AFP, o sea, conoce todo por dentro y nos va a poder decir claramente qué pasa en el mundo de las AFPs, pero sobre todo qué pasa en el mundo previsional, porque hay un mundo de la ONP, hay un mundo de pensión 65, y la propuesta del Poder Ejecutivo consiste en crear un solo sistema de pensiones que incluya estos distintos mundos que llama pilares. Así que vamos a la pausa y regresamos para hablar de nuestras pensiones, del futuro de la vejez peruana. Vamos a la pausa y volvemos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores, que invita a todos a la presentación online del libro Revolución Digital y Constitución, obra del profesor César Landa Arroyo, donde se aborda temas tales como el Internet, la inteligencia artificial, los algoritmos, las neurotecnologías, la robótica, redes sociales y el gobierno digital. El evento se va a realizar este jueves 19 de octubre al mediodía y usted lo podrá ver a través de las redes sociales de Palestra Editores. Este jueves 19 por las redes sociales de Palestra Editores al mediodía. Pausa y retornamos. 8:41 y estamos listos de vuelta con Rosa María Palacios en A Pensar Más, que ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Rosa Pero María. antes de entrar con Luis Miguel Castilla, ayer, muerta la curiosidad, le pregunté, oye, esto de ChatGPT es una maravilla, le pregunté a ChatGPT, ¿cuánto cuesta un Boeing para llevar a unas 150 personas? ¿No? Porque se supone que en Israel habían 177 inscritos, ¿no? Bueno, un tamañito, ¿no? Y ChatGPT en un segundo me contestó, un Boeing 737-700, que puede llevar a 149 personas en una sola cabina, cuesta, precio de lista, entre 82 millones y 90 millones de dólares. Dina quiere dos. ¿Por qué dos? No sé. Llevo dos, señora. Está tan barato que me llevo dos. Bueno, muy bien. Esto, por supuesto, sin considerar algunas cositas especiales que las quieras poner, ¿no? Como Internet, por ejemplo. Pero ese es el precio de lista, lo que dice ChatGPT, que las compañías aéreas, como compran por volumen, se les hacen descuentos sustanciales. Así que me sugirieron que hable con el representante de Boeing, cosa que no he podido hacer, pero eso es más o menos lo que cuesta. Por si acaso, señora presidenta, usted quiere gastar 180 millones de dólares en dos aviones, porque no quiere uno, quiere dos, para rescatar ¿qué? ¿A quién? ¿Cuándo? Mucho mejor es el leasing o mucho mejor es contratar charters que de repente no pueden entrar a Tel Aviv, evidentemente, pero pueden quedarse en Egipto o en Turquía, en algún lugar cerca, ¿no? El charter a Lima y el avión presidencial lo manda para allá y se dedica a hacer el puente aéreo hasta ese país. Creo que le va a salir más barato que los 90 millones de dólares por cada avión. Claro, Argentina manda sus aviones, Chile manda sus aviones, ¿no?
pero no tiene nada. Entonces, claro, no puede ser menos que los vecinos, ¿no? Pero este, tanta frivolidad en medio de un país que está en una situación bastante complicada económicamente, no parece ser lo óptimo. Y bueno, no vamos a hablar solo de economía hoy día, vamos a hablar de pensiones. Para eso estamos con Luis Miguel Castilla, que ya se encuentra con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Buenos días, gracias por la entrevista. Y bueno, el Ejecutivo ha mandado un proyecto de ley al Congreso. El Congreso supuestamente desde hace muchos años, no solamente este Congreso, sino dos anteriores, han tratado de introducir algún proyecto de reforma de las AFPs. Pero los sucesivos intentos han fracasado. Así que hablemos primero de este intento, del último. Y primera pregunta, el gobierno lo anuncia dando algo que parece muy positivo. Todos vamos a tener una pensión mínima. No solamente los que están asegurados en la 19.990, que es todo el régimen de la ONP, sino también los de las AFPs, que reciben una pensión conforme a su fondo. Y el gobierno dice, si no te alcanza tu fondo, tú no te preocupes, yo te voy a dar 600 soles todos los meses. Lo que no explica la norma es cómo se va a pagar todo eso. Sí hay algunos números de cuánto cuesta, ¿no? Pero, digamos, cuesta mucho. Así que expliquemos un poco de dónde va a salir todo ese dinero. Así es, antes de empezar, quisiera hacer el disclosure, como ya lo adelantaste, que soy asesor del directorio de una AFP, pero acá voy a hablar, digamos, de lo más objetivamente posible del tema. El sistema de pensiones es costoso. De hecho, todos los años el MEF tiene que transferirle a la ONP más o menos como 2.000 millones, entre 2.500 a 2.000 millones de soles anuales para suplir el hueco que tiene, porque se supone que un fondo de pensiones está respaldado por fondos autónomos para justamente sufragar esa pensión. Y no le alcanza por diversos motivos. Uno es que tenemos una población que se está envejeciendo cada vez más y la presión es cada vez más alta, ya se acabó el bono demográfico. Y también tenemos un mercado informal que impide que haya pues una continuidad en las cotizaciones todos los años y eso hace pues de que haya pues un hueco importante a ser suplido. Entonces, creo que en este mundo post-pandémico hace sentido ampliar la cobertura previsional porque hemos visto que en general la protección social es muy mala, muy deficiente, un peruano pierde el empleo o tiene una enfermedad catastrófica y cae en la pobreza absoluta. Entonces, creo que el sentido es positivo, pero la pregunta que tú mencionas es absolutamente pertinente, es cuán sostenible es lo que se está planteando. Porque si bien hay algunos aspectos positivos de este proyecto de ley, que no solamente es del MEF, ojo, el Ejecutivo, también ha participado el Banco Central, la SBS, ha sido muy esperado, capaz se ha demorado demasiado, pero acá las dos novedades que ofrece sea uno de esta integración de todos los pilares que has comentado, ¿no? Desde el no contributivo, que son las transferencias de pensión 65, contigo, los esquemas contributivos, que es o bien el público, el sistema público de reparto, o el sistema privado de ahorro individual, e incluso el pilar de ahorro voluntario. Acá la novedad es que le introducen un pilar semicontributivo. ¿Qué significa esto? Tanto para el sector público, tanto para el sistema público como para el privado. Vale decir, si mi fondo no me alcanza luego de mi vida laboral, mi vida activa, el Estado va a agarrar de los impuestos del Tesoro Público y va a pagar la diferencia. Según ciertos parámetros, la pensión mínima que he decidido es 600 soles. Ya eso es un incremento a los 500 soles actuales. Entonces, esa es una primera novedad de tener un subsidio para asegurar que haya pues, una pensión digna. Pero quizás el tema donde pueda que haya mayor controversia sea cómo se hace con esos 13 millones de peruanos informales que no pues, cotizan a ningún tipo de sistema. Y para ellos se está estableciendo una serie de disposiciones, no solamente fomentar el ahorro voluntario, y eso hay un costo no menor,
sino volver a una cosa que infructuosamente yo intenté hace 10 años, que fue, Yo sé. Y yo me no, opuse, y yo me opuse con fiereza y yo lo voy sé, a volver a hacer. no, No se, no lo perfecto. dude. Por eso mismo, pero bueno decirlo, ¿no? Es introducir la obligatoriedad a los trabajadores independientes. Eso es una barbaridad, pero congresista, perdón, ministro, ya no, pero bueno, lo peleamos mucho hace 10 años, es verdad, y que lo ganamos, y según me dijeron fueron 15 periodistas más o menos que salieron en pie de guerra porque todos ganamos por honorarios de cuarta categoría. Sí, tenemos un manifiesto conflicto de interés, porque la idea de que me mochen el 10% de mi sueldo, este, como mínimo para una AFP, es algo que sí me parece, de mi sueldo no, de mi honorario, pues son recibos de honorarios profesionales, sí me parece que debe ser parte de un acto voluntario. Si yo quiero ahorrar para una AFP, perfecto, pero si yo quiero ser independiente, yo no debería tener que ahorrar para una AFP. No voy a ser nunca una carga para el Estado. ¿Cuándo el Estado se ha ocupado de los viejos en el Perú? De los viejos se ocupa su familia. Y si no tienen dinero, tal vez la caridad pública, pero no el Estado. Pensión 65 creo que lo inauguró usted. O sea, de los viejos del Perú no se han ocupado nunca. Entonces, ¿por qué nos van a obligar a ahorrar? Yo Bueno, no esa creo que quiero ahorrar. es una discusión abierta porque hay la posición, y yo leía una columna de Juan Carlos Tafur, por ejemplo, que él decía que la mayor reforma es eliminar la obligatoriedad Ah, no, y claro. Para pero todos. para todos, ¿no? Y nos olvidamos del resto, pero es un tema discutible porque incluso en la Constitución está la obligación de dar pues una seguridad social y resguardar la integridad de los adultos mayores, en fin. Pero no quisiera irme, pero lo cierto es que ahora que lo retoman 10 años después, yo no sé qué ha cambiado para concitar el apoyo político para obligar a los independientes a entrar. Se supone que hay un esquema de mayor gradualidad y hay un esquema de subsidios que van a permitir que los trabajadores independientes entren. Yo, la verdad, tengo mis dudas y mis reparos respecto a... Yo dudo que el Congreso apruebe eso. Correcto. Pero hay una serie de temas que creo yo, o sea, está bien que se aspire a aumentar la cobertura porque tenemos solamente uno de cada 3 peruanos que aporta a un sistema previsional y tenemos de los adultos mayores, básicamente solo 30% recibe algún tipo de pago que se le puede considerar pensión, 70% está por fuera. Entonces hay un tema de cobertura o voluntaria, o obligatoria, o financiada por el ahorro propio o por el Estado, que es un problema serio y real y se va a exacerbar a medida que nos vamos envejeciendo. Ahora, Claro, pero hay que explicar algo que es también cierto. Las personas toman decisiones sobre su vejez. Entonces, por ejemplo, si yo compro una casa o me hago una casa, autoconstrucción durante 30 años de mi vida y ahí invierto mi capital y soy viejo y alquilo cuartos, ese es mi ahorro, pues. Todo lo que yo ahorré lo metí en esa casa para alquilar cuartos y de eso tengo mi renta y de eso como. ¿Por qué el Estado me va a decir a mí cómo tengo que ahorrar? Eso es lo que no se entiende. Es ujú. difícil de entender en el Perú. Yo entiendo que un sistema previsional es necesario, pero no en todas partes del mundo es obligatorio. ¿O sí? ¿O me equivoco? No en todas partes, pero en la región, en la mayoría de países lo es. Y acá tenemos esta dualidad, ¿no? Un sistema de reparto que convive con un sistema de ahorro individual. Pero yo creo que esa es una reforma constitucional incluso eventualmente, porque evidentemente ya se establece el aporte a un sistema o público o privado, o sea, incluso da la opción en la propia Constitución. Sí, claro. Pero vamos, que este tema de la cobertura no es un tema, al margen de cómo se financie nuevamente y quién aporte, no es un tema trivial, porque hemos visto una población muy vulnerable y ahora que no vamos a crecer, que estamos en recesión, probablemente este tema se exacerbe. Entonces yo creo que tú preguntabas inicialmente el tema de la sostenibilidad, sí, porque una pequeña diferencia, y después yo tengo una serie de críticas respecto al proyecto de ley del Ejecutivo más otros. La diferencia, por ejemplo, entre el dictamen que aprobó la Comisión de Economía, que está esperando ahí acumularse a este proyecto de ley cuando entre discusión al Pleno, establece
que no solamente hay una pensión mínima, que yo creo que en general hay un consenso respecto a esa pensión mínima, pero también establece asignar algunos puntos del IGB para fomentar el aporte. Y no es poca cosa. Están apuntando en el dictamen que aprobó la congresista Barbarán y el resto del Congreso, un tema que el MEF discrepa completamente, que es Y que no asignar... está en y que no está en el proyecto del MEF. No, claro, pero es importante porque has empezado con el tema de la sostenibilidad. ¿Esto qué significa? 3 puntos del IGB cada punto son más o menos 4.000 millones de soles. Entonces, 3 puntos, uno diría 12.000 millones de soles. Pero el tema es que no todo el mundo paga IGB. Hay muchos productos que están exonerados, hay regiones que están inafectas. La propia naturaleza del IGB para una empresa permite deducir los gastos que se han utilizado en la producción de un bien final. Entonces, la diferencia es enorme, casi de decir por 10 veces más caro lo que plantea el Congreso, que obviamente no internaliza el costo, que lo que el MEF está planteando, que es una cosa mucho más progresiva. Inicialmente empezaría por casi 900.000 beneficiarios de aprobarse esta norma, y así en el tiempo hace una asignación de recursos para dotar de pensión mínima y para dotar de digamos, matching fund o esta contribución para aquellos que no tienen la capacidad de completar el mínimo. Para que nos entienda un poco la gente, lo que proponía el Congreso, por lo menos hasta donde yo entendía, era que de todo lo que tú pagas de IGB, una parte el Estado te lo reconozca en una cuenta, ¿no es cierto? Esa es la idea, Correcto. ¿no? Pero, Ahí sí, ¿ah? Yo no tengo problema, encantada. pero, hay, pero Pues hay un claro, costo, hay un costo de oportunidad de eso. no, claro. O sea, si tú preasignas impuestos generales, estás tú dejando desfinanciado otras cosas. Bueno, pero es lo mismo que nos pasa a todos los que nos van a obligar a aportar a la AFP. Hay un costo de oportunidad. Si yo quiero construir mi casa y le tengo que dar todos mis ahorros a una AFP para que me los den dentro de 40 años, no voy a construir mi casa, pues también hay un costo de oportunidad. Sí, claro, yo me pongo el sombrero de las finanzas públicas del país y yo veo el forado que esto puede ocasionar. No, estamos de acuerdo que va a haber un forado, Eh, pero eh, pero hay tamaño de forado, hay foradito o hay hay forado, foradito de forado. ¿no? Ahora, Entonces, ese es regresando a... un primer tema, pero yo tengo temas de fondo que yo discrepo de esta reforma, y quizás una de las discrepancias tengo como tres, pero la más importante, Rosa María, que creo que la gente no se ha dado cuenta, incluso a los detractores de la obligatoriedad, es que anteriormente, como existe ahora, es si es que uno decide cuando ingresa al mercado laboral, tiene que escoger o el sistema público, que es de reparto, de olla común, y se reparte, digamos, los que hoy contribuyen, financian los jubilados de hoy, versus el sistema individual, que es que tú mismo ahorras tu fondo hacia futuro. Si uno no escogía, el default era el privado, y hacía sentido porque el sistema público está quebrado. Lo que ha hecho el Ministerio de Economía ha sido invertir el default. Vale decir, si tú no escoges ex ante a qué sistema te quieres adherir, el default es el sistema público. Yo honestamente no entiendo cuál es la lógica, más allá de un cálculo político absurdo, de hacer que el default sea el sistema público, que como sabemos está desfinanciado, completamente desfinanciado, y esto lo hace insostenible en el tiempo, y es el propio MEF. O sea, no es el Congreso, es el MEF que se autopetardea en un tema central de las finanzas públicas. Entonces, primera observación, que yo honestamente no la entiendo, no hay ninguna racionalidad técnica para eso. Gracias. El segundo tema que yo creo que es discutible es que tú estás abriendo la competencia, incluso el MEF más generoso, no solamente a las 4 AFPs, sino se han vuelto, no sé a cuenta de qué, a las cajas municipales, bancos, a las cooperativas. No, es que a los bancos ya estaba el proyecto de Congreso, pero entidades que no tienen ni la capacidad ni la idea y que son muy vulnerables a corridas bancarias. Hoy justamente leía en gestión que una fuente de financiamiento de las cajas son las CTS, y las CTS pueden salir.
Y Ah, eso deja, obviamente, con un apetito a la caja municipal que tiene que buscar de sus depósitos o los fondos que administra para suplir una corrida financiera. Entonces, a mí me parece que este tema de romper el giro único hay que ser muy cuidadoso porque una cosa es manejar el ahorro de largo plazo con reglas muy estrictas que tiene la SBS y otra cosa es, sobre pretexto de la competencia, abrirlo a cualquiera. Y claro, dicen, no, van a tener que cumplir las mismas reglas, pero vamos, que una cosa es que tú lo abres a una entidad financiera que tiene ventas cruzadas y que finalmente te ofrezco el producto previsional, pero también el producto hipotecario, el crédito de consumo. Entonces, hay un tema de conflictos de interés que tiene que ser bien regulado y yo no entiendo la lógica de abrirlo a claro, es todos. verdad, porque un banco lo que quiere es que gastes. Claro, hoy Y no te una va a dar FP, recursos. claro, no, claro, y una FP lo que quiere es que ahorres. Entonces, sí es en realidad hay un conflicto de interés, pero sí, o sea, sí se necesita más competencia, eso sí No, está claro. sin duda, y efectivamente hay competencia, hay una feroz competencia entre las cuatro AFPs. Quien diga que Sí. no lo hay es que no conoce bien cómo es el No, sistema. no, sí la hay, Lo que, pero, o sea, los márgenes todavía son, a ver, toda la pelea por las comisiones, digamos, todavía se parecen mucho, digamos, ¿no? A la larga se parecen mucho. Entonces, no hay, la gente quiere que bajen las comisiones porque se parecen mucho. Y tal vez por economía de escala, para un banco, la comisión puede ser algo muchísimo más bajo que para una AFP que solo se dedica a eso. correcto, correcto. Pero yo creo que hay un tema ahí discutible. El tercer tema que yo creo que es un tema también complejo y que tampoco creo que se está mostrando, y estos comentarios se los trasladamos al MEF cuando prepublicó la norma y hizo caso omiso de estas recomendaciones, especialmente la primera que me parece a mí escandalosa. Claro, Fue hace 10 años introducimos licitaciones. Cada 2 años los trabajadores que entraban tenían una AFP a la que ofrecía la menor comisión, tenía pues 2 años de monopolio, entre comillas, y si la rentabilidad era menor que el promedio, podía salir el afiliado hacia otra AFP. Ahora lo que se está optando es que todo el stock de las comisiones de todas las AFPs entren en licitación, todo el stock. ¿Y qué significa esto? Que supuestamente en pro de la competencia, tú le estás dando potencialmente un monopolio al más grande, al que ofrezca el menor costo y después lo claro, suba. Y por 2 años. al final de tener más competencia, puedes tener un monopolio más grande. Porque Claro. justamente el más fuerte va a poder ganar esa licitación y esto va a ser un problema muy serio que creo que también el Ministerio de Economía y los que han visto este proyecto de ley, yo no sé qué están pensando respecto a eso. Entonces yo creo que es un tema bien sensible y hay dos temas políticos. Y ahora hablamos uno del tema de los independientes, pero otro tema que es que se corta, y yo creo que está bien cortado, técnicamente, vamos a ver la viabilidad política, es que ya no puedes retirar el 95,5%. Eso sobre nuestro cadáver, señor. O sea, discúlpeme, pero todos, yo ya cumplí 60 años, todos queremos a los 65 años retirar nuestro fondo. No porque no confiemos en la AFP, pero bueno, en realidad sí, porque no confiamos en la AFP, porque creemos que somos capaces de administrar nuestro dinero mejor. Claro. Eso es lo que la mayoría de la gente cree y quiere creer. De repente se equivoca, de repente lo administra mal, pero cree que Claro, lo puede administrar mejor. claro. Es que lo que pasa es que ¿Por ahí es qué? un tema, Porque no me van a cobrar comisión y dos, no voy a estar sometida a una renta mensual que va a ser muy baja porque, claro, me la calculan sobre una esperanza de vida de 110 años. Entonces, no, quiero mi plata. Quiero mi plata, yo no sé si mañana me da un cáncer y me muero a los 70, quiero mi plata aquí y ahora. Entonces, contra eso va a ser bien difícil. Me dejas el 4,5% para cubrirme salud, pero mi plata me la das ahora. claro, Porque de pero eso, repente quiero hacer un negocio, quiero poner un hotel, o sea, quiero mi plata. Y eso está prohibido por este proyecto de ley. Y claro, eso sí pero va a ser ahí comenzó de cierta forma a desvirtuarse la naturaleza pues, de un fondo de pensiones de largo de plazo. acuerdo, de Porque acuerdo. entonces, si es así, entonces mejor cerremos todo, digamos, hagamos la postura de Juan Carlos Tafur,
todo voluntario y se acabó todo, porque la propensión, y eso está documentado, la propensión es a gastar hoy, no es a gastar a futuro. Es un tema que está probado. Claro, uno puede decir en qué lo ahorro, en una casa que me dé una renta de alquiler o lo ahorro en un fondo que me va a dar pues un pago mensual Ahora, X. diciendo algo bueno de las AFPs, hay que decir que cuando vino la pandemia y se autorizó el primer retiro, que fue muy controvertido, pero se autorizó, las AFPs entregaron la plata en el día y de manera muy ordenada y no hubo una queja porque le entregaron su plata a todo el mundo. Yo hice ese primer retiro para ver si funcionaba el sistema y funcionaba a la perfección. Nunca más hice otro retiro, pero la mayoría de la gente ha seguido haciendo retiros y hoy millones de pensionistas de AFP, creo que son medio millón o 2 millones, ya no sé la cantidad, ya casi no tienen fondos en su AFP. 2,5 millones no tienen ¿Sí? fondo y si hay un séptimo retiro, sumaría su 1,5 millones adicional. Entonces son Exactamente. 4 millones de personas que ya no tienen fondo, entonces no se entiende ¿De tampoco un la total de lógica cuántas? de un total de como de 7 a 8 millones de afiliados, pero no todos cotizan, ojo, Claro, porque uno puede estar afiliado, pero si no trabaja, pues no cotiza. no cotiza. Entonces, pero lo que tenemos en los retiros, que es otra prohibición que hace el proyecto de ley, Sí, que me parece lógica, es así. claro, pero a mí también, yo estoy en contra de los retiros excepcionales porque estamos desvirtuando, Claro. Mire, desvirtuando el fondo de ahorro, ¿no? pero fíjese que es lo mismo que pasa con la CTS, ¿no? A la CTS todos los gobiernos le dan, ya, métele mano a tu CTS porque hay que levantar un Está poco el mal, consumo. está mal, Está porque mal, porque es un pero eso seguro es de para levantar desempleo. pero eso lo hacen los ministerios de Economía para levantar el consumo. Necesitamos que la gente consuma más. Ya, dale la plata a la AFP, dale la plata de la CTS. Entonces, también se maneja para aumentar consumo. Y con la CTS es, ya olvídese, todo. Bueno, desde el origen de la norma, ¿no? cincuenta Pero por ciento para vivienda, Pero, todo. todo, pero todos los que tienen ingresos que están en el sector formal, Que es así. que es así. Entonces, es medio relativa esa política. Y lo que pasa es que esto perpetúa el hecho de tener, pues, no tener un sistema de seguridad social, no tener un sistema de protección social y ser, pues, un país muy vulnerable a shocks, a niños, a pandemias, a enfermedades catastróficas y caer, pues, en la pobreza más el proceso de envejecimiento de la población. Entonces, yo creo que hay temas, ya te di mis opciones, No, no, hay tres que a usted no le mis gustan y reparos hay, que no son hay dos menores, que no ¿no? me gustan a mí. No, A claro, mí, por supuesto. cuarta categoría y que no puedes retirar a los 65 años. Ahora, siendo honestos y leyendo la norma, la prohibición de no retirar a los 65 años se aplicaría todavía para los que vienen atrás, ¿verdad? Claro, no puede ser retroactiva, ¿no? Tienen que Ah, ser para los exactamente. nuevos, claro. Entonces, es para los nuevos. Los que ya Correcto. estamos en el sistema, sí podemos retirar a los 65 años, así que cálmense. Pero, O sea, sí eso puedes es. retirar, pero solamente 25% para primera hipoteca y 50% por enfermedad catastrófica, punto. Esas dos causales. Sí, pues, pero no tengo enfermedad catastrófica y ya compré mi casa, no voy a sacar otra segunda hipoteca. Entonces, necesito mi plata, ¿ya? Porque quiero mi plata, porque yo creo que la puedo manejar mejor. Creo que la puedo manejar mejor. Y hay otro problema, que es un problema importante de falta de confianza en las AFPs, que han habido años muy malos para las AFPs. Y esos años perdón, ha habido años muy malos para los pensionistas de AFPs, como ha pasado en el mundo, ¿no? Hay años buenos, hay años malos, pero hay habido años muy malos. Y en esos años muy malos para los pensionistas de las AFPs, los que aspiran a ser pensionistas, los aportantes, las AFPs no han perdido con ellos. Hay un mito porque sabía que me ibas a preguntar eso. Estaba A ver, convencido que me ibas a... Y es, he es, mandado, es un y he clásico. Yo mandado, quiero no, perder. no, Si yo pierdo, perdemos todos juntos. no, no. A ver, mira, yo creo que hay dos cuestiones porque cuando incluso cambiamos la forma con la comisión para que no fuese sobre la remuneración, el aporte, sino fuese sobre el saldo, alineabas un poco los incentivos de la AFP con los del afiliado, pero lamentablemente ahí la mayoría optó por quedarse en la comisión por flujo y no funcionó ese incentivo o fue limitado su impacto. Pero yo he preguntado efectivamente desde que en los últimos 30 años, desde que se crearon las AFPs, ¿cuánto ha sido la rentabilidad acumulada, por un Ujú. lado? ¿Y cuánto ha sido la rentabilidad de los fondos?
tú tienes que en 30 años, las AFPs han acumulado utilidades por 7.000 millones de dólares en 30 años y la rentabilidad de los fondos ha sido de 70.000 millones de dólares, 10 veces más, Es, porque la, bueno, porque la visión es de largo plazo, no es eso de mirar espero. y bajar. Yo no espero que las AFPs ganen el 100% de mi fondo. No, no, pero Me esto muero, pues. han ganado el 10% y el 90% han sido utilidades que se han No, ya generado sé, pero para digamos, alimentar los fondos. no, yo lo sé, pero o sea, han ganado el equivalente al 10% del fondo. Es una tremenda rentabilidad para las AFPs, ¿ah? Pocas cosas te dan 10%. Bueno, pero no es que, pero yo creo que No el es tema, exagerado, pero es una buena rentabilidad. sí, sí, pero yo creo que también decir de que hoy bajó el fondo porque hubo, no sé, No, por la supuesto. guerra en Medio Oriente, el mundo se complica, entonces automáticamente tienes que bajar. Y yo creo que la cuestión es que tienes que mirar con un horizonte de largo plazo. No hay instrumento financiero que haya pagado más que las AFPs en los últimos 30 años, un rendimiento de 11%. Nada tiene Nada. la misma Pero rentabilidad. ha La pagado cuestión eso es el para horizonte. todos. Pero ha pagado para todos. Para la AFP y para los pensionistas. O sea, si paga para todos, no hay problema. Pero tiene que pagar igual para todos. O sea, yo quiero que el administrador gane, pero yo también quiero ganar, pues. Bueno, y ahí entra el tema de la pensión, digamos, mínima, que es un tema incluso para los contribuyentes, porque el otro día escuchaba una discusión en otro medio de comunicación que destrozaban al pobre representante de las AFP, un periodista en Canal N, y decía, ¿cómo es posible de que después de ahorrar 20 años tengas pues 10 soles No, eso no es verdad. Eso para no los, funciona así. para los sobrevivientes de ese, pero justamente ahora tú tienes un tema de tener un piso mínimo que cuesta de una pensión de 600 soles, que a mí otra cosa que me preocupa es que tú plantees 600 soles como pensión mínima y el Congreso diga, no, 600 soles es muy poco, subámoslo al salario mínimo. Entonces casi No, claro, dupliquemos. pero eso lo tiene que pagar el Tesoro Público. Pero obvio, y finalmente son los Son contribuyentes los contribuyentes. lo Yo que quisiera pagamos, darle a todos pensiones de 2.000 soles, pero no hay pero plata, claro, pues. no hay plata y eso no existe en el mundo, porque esa es la pensión nivelable, digamos, esa es la cédula viva que se tendría, que la eliminamos en la reforma constitucional de la 2530. ¿Tú te acuerdas? Claro. Yo Hace peleé mucho para eliminarla, además también. Correcto, que me ha costado a mí peleas con toda la familia de las Fuerzas Armadas por cortar la cédula vida. Mi padre, que es marino retirado, decía, ¿cómo es posible que tu hijo, ministro de Economía, nos apuñale de esa forma? Y yo decía, pero el tema es que no es sostenible aumentar. Pero les al- pusieron, ok, les pusieron un tope, pero no los bajaron tanto. O sea, No, no. Claro, pero son temas muy sensibles porque el horizonte es de largo plazo. Son exacto, pagos hasta que la persona fallece y después su dependiente acaba con parte, pero no existe claro. tal cosa de que la pensión es 100% del último sueldo. Hay una cosa que se llama tasa de reemplazo, que vale decir que es un porcentaje de tu último sueldo, los promedios de tus últimos 10 años de ingresos, ya, el 50%, que es lo que te permite cubrir tus gastos cuando entras en la fase de jubilación. Pero lo cierto de toda esta discusión, Rosa María, que estamos teniendo, es que son temas muy, muy sensibles y a mí me preocupa que entren en manos de Congreso tan irresponsable y con un gobierno tan débil y que es muy permisivo y que sé, por ejemplo, en este tema del default del sistema público. Eso me parece una cosa, pues, que ojalá el Congreso le enmiende así acá la plana a Al esa comisión Ejecutivo. multisectorial porque, y ahora, en el lado positivo, este es un mejor proyecto que el que teníamos con la congresista Omonte. Ah, Porque con la no, congresista, sí, muchísimo mejor. Porque la congresista Monte quería que la gente que aporta a cuentas de capitalización individual subsidiaran a los de la cuenta de reparto. claro, es un impuesto a la planilla Claro, adicional. Es un impuesto a la planilla adicional que iba a claro, no, no, informatizar. era confiscatorio, o sea, te Rosa confiscaban María. tu sueldo para dárselo a otra persona. Hay que decir que sí entiendo la preocupación del MEP sobre los trabajadores independientes, porque estábamos conversando, más o menos el 30% de la PEA. O
somos formales, o sea, pagamos impuestos, estamos absolutamente registrados y evaluados por SUNAT. Pero a esos trabajadores independientes que emitimos honorarios profesionales, que casi todos nuestros ingresos son de cuarta categoría de impuesto a la renta, no nos gustaría que nos mochen el 10%, que es lo mínimo que te van a mochar, más la comisión, 11 o 12% de tu honorario, porque tu cliente no te va a subir 12% del honorario para que pagues tu AFP. Ese es el problema. Pero bueno, sabiendo esto y sabiendo nuestras profundas discrepancias, además es gracioso porque son los mismos actores que se encuentran muchos años después. A ver, ¿qué podríamos decir de positivo realmente del proyecto? Como decíamos, era mejor que el de Monte, que obligaba a todos a contribuir al sistema de reparto, ¿verdad? Eso sí ha sido retirado del proyecto. Bueno, indirectamente sí, pero permanece el default. Yo creo que lo positivo del proyecto, porque tiene cosas positivas, no hay que ser mezquino, ¿eh? Me he enfocado en las críticas, pero yo creo que tenemos un sistema muy fragmentado, y yo creo que mirarlo como un todo va a ayudar en eficiencias y tener un objetivo que es aumentar la cobertura, que yo creo que es lo central, la verdad. Lo segundo es que establece, creo yo, una pensión mínima que yo creo que eso le quita una gran debilidad al sistema, que es decir, ahorré toda mi vida y tengo una pensión miserable. Entonces, por lo menos, eso se equipara a toda la fuerza. Mire, el consejo práctico que se da es que si tú vas a ganar menos de 1.500 soles, te vayas a la ONP. Ese es el consejo práctico. Porque la ONP sí te da pensión mínima. Por eso, entonces estás equiparando el suelo a todos. Exactamente. Yo creo que eso es positivo. Obviamente hay que ver el detalle de cuánto cuesta eso, ¿no? Yo creo que eso es prohibir los retiros al Congreso. Ojalá que pase, no estoy tan seguro que eso vaya a pasar, porque lo que se ha hecho en los últimos años ha sido una cosa escandalosa de haber Creo que ya estamos en el 7º retiro, ¿no? en el 7º retiro, y esto significa de que básicamente ya los que tienen fondos no son los más pobres, ya todos los que tenían saldos chiquitos ya no tienen nada, como comento, 4 millones de personas sin saldos en sus cuentas, y digamos, móvil de apoyar a la gente que no tiene trabajo, eso es política pura, porque son los informales en todo caso, no los trabajadores independientes, los informales, los cuales es una masa crítica al cual no les llega este tipo de discusión, ni salario mínimo, ni este tipo de discusión. Entonces, sí creo que hay aspectos que en general tener un fomento al ahorro voluntario me parece que es positivo, pero hay que calibrarlo de tal manera que sea fiscalmente sostenible. Y nuevamente ya dejar los retiros por un lado y abordar una reforma que es absolutamente necesaria para un país que tiene tal nivel de vulnerabilidad a perder los ingresos, y que pasamos pues de crecer 5 o 3 a la contracción económica, ¿no? Ahora, ¿es el momento para discutir esta ley? O sea, hemos esperado tanto. Es, creo, un pésimo momento. O sea, ha visto las cifras de ayer, ¿no? O sea, 8 meses sin crecer, más bien decrecer, 4 meses consecutivos en decrecimiento, mucha angustia, mucha preocupación, un consumidor pesimista, un inversionista que no invierte. ¿Es el momento para discutir esta ley o mejor esperamos un Es poquito que más de prosperidad? lo que pasa es que esta ley se debió haber discutido ya hace un tiempo atrás, No, hace 5 años. porque lo contrario es que van a seguir los retiros. Entonces es una contención a los retiros un tanto reactivos. Han demorado la vida en aprobar un proyecto de ley que ya estaba listo del año pasado. Estamos en octubre y recién lo están y han logrado parar la discusión en el Parlamento. Pero creo que si no tuviéramos el riesgo de los retiros, sí, yo diría mejor esperemos a un momento más sosegado, donde la economía no está tan afectada. Pero como tenemos ya rompimos digamos, ya no hay pudor en propugnar retiros, que no ayuda a nadie, salvo a la aprobación de corto plazo de algunos congresistas irresponsables, que su única plataforma es los retiros, nada más. Nada más.
Yo creo que la lógica ya posterguemos, pero yo creo que si lo postergamos el riesgo es peor. Ahora hay que ver efectivamente qué cosas se aprueban en el Congreso. El Congreso está últimamente sacando pues Frankensteins de todo tipo, y no me extrañaría que si bien ha habido un trabajo más o menos, salvo el tema fiscal, coherente en la Comisión de Economía, tenemos el riesgo, por ejemplo, del dictamen de la Comisión de Trabajo, que nuevamente le da un rol mucho más activo al sistema público, en lo que crea es el impuesto a la planilla que damos, y le da un rol de administración de los fondos al sector público. O sea, cosa que yo podría ser hasta confiscatorio, un gobierno que tenga necesidad de liquidez, pues agarra pues la plata como ha pasado en Argentina, en Bolivia, en otros países. Claro, ni En- hablar, ni Pero hablar. ese es O el sea, mire, riesgo, ese es el lo, riesgo lo, de claro, patear mucho el problema. algo demostró la pandemia a la gente. O sea, mal con la AFP, pero peor con la ONP. En la ONP no tienen nada que retirar, Así es, nada que retirar. nada Y que creo, retirar. Y ese fue el problema. Cuando todos decían, nosotros también queremos, ¿qué retiro te van a dar si no tienes nada? No tienes ujú, una cuenta individual. ujú, Y hubo que explicar una y otra vez, porque la gente, alguna pobrecita creía que sí tenía una cuenta individual, porque claro, veía una liquidación donde parecía todo lo que había aportado. Entonces, sí, eso es todo lo que has aportado a lo largo de tu vida, pero eso no es tu fondo. Todo entra en una sopa inmensa y a cada uno le dan una cucharadita. Se llama sistema de así reparto. es, No, así no es. tienes. Ahora, había también la teoría de poder hacer una cuenta de, de capitalización individual en el sistema público. Una Eso cuenta se ha descartado, nacional. claro, pero eso se ha descartado en el proyecto del Ejecutivo, ¿verdad? O sea, es que es la única forma de homologar el sistema privado y el público, de cierta forma, es tener porque incluso tú puedes pasarte del privado al público, y obviamente si te pasas del privado al público, tienes que tener unos bonos de reconocimiento, tienes que tener una cuenta para trasladar tus recursos de un fondo al otro. Entonces, no está como estaba antes, y de hecho el Banco Central, yo he escuchado que ellos han publicitado y han sustentado esa posibilidad, pero que son básicamente cuentas por cobrar, son cuentas nacionales, son cuentas virtuales, donde tu saldo en el sector público lo mantienes y después te lo dan cuando te jubiles. Se supone, pero eso atenta contra la naturaleza de un fondo de reparto. El fondo de reparto es la olla única, Claro. la solidaridad se da en el presente. Yo activo, te subsidio a ti, trabajador jubilado, mientras que el de aporte, el de ahorro individual, es yo mismo ahorro para mi vejez Para mí, en el futuro. Entonces yo creo que ese sistema, con todas las críticas que uno pueda tener y con las discrepancias que puedan haber, es el mejor sistema que tenemos. Perfectible, lo que uno quiera. Pero cada uno dice, ¿por qué no hay mayor inversión de las AFPs para que haya pues una más? Es porque hay un riesgo regulatorio altísimo. ¿Qué inversionista apuesta por abrir una AFP cuando le van a cambiar las reglas del juego? Por ejemplo, cosa que hemos visto, esta altísima inestabilidad regulatoria que lo ha advertido la OCDE, lo ha advertido las agencias de riesgo, y eso no es por nada. no, Es siempre lo decimos nosotros, si no hay seguridad jurídica, no hay inversión. correcto. Y la otra cosa, Rosa María, no es menor, es que nuestro mercado de capitales, que es el ahorro de largo plazo en soles para financiar inversiones de largo plazo en soles, depende del ahorro previsional administrado por las AFPs. Y acá lo que estamos es matando el ahorro de largo plazo. Yo leía la entrevista que le hicieron al CEO de Credit Corp el día de ayer, muy interesante su entrevista, donde él decía que los retiros lo que van a hacer es están matando el crédito hipotecario. Los plazos de 25 años ahora se van a cortar. ¿Y esto por qué? Porque un fondo que valía 100 ahora vale 50 por los retiros que continúan. Entonces, yo creo que no a los retiros, porque no hay ninguna justificación que lo amerite, y sí a una discusión sosegada, y los pros y los contras respecto a tener un sistema que cubra no solamente a uno de cada tres peruanos, sino a todos los peruanos, cosa que aún creo que falta elementos en la discusión, porque apelar a los independientes va a ser un problema político, digamos, coincido. Prohibir retiros o limitar el 95.5, van a haber problemas políticos probablemente,
pero no podemos seguir pues en un nivel de precariedad con un sistema tan cubierto, y lo que están haciendo los países, ojo, es aumentar la edad de jubilación. Francia es aumentar con cálculos paramétricos, es aumentar la tasa de cotización a futuro, y los países que tenían sistema de reparto en Europa, como los Países Bajos, Dinamarca, están migrando al sistema de ahorro individual. ¿Por qué? Porque el de reparto es fiscalmente insostenible. Ah, sí, claro. Y acá no podemos ir en contracorriente de lo que está haciendo el mundo. Muy bien, Abel, se nos quedó el tiempo corto. Yo quería preguntas, pero no sé si tienes alguna. Un montón. Un montón de Pero son preguntas. 9:26, A ver, rapidito. ¿Cuánto tendría que tener un fondo, el trabajador, para sacar una pensión mínima? Claro, para que el Estado no te subsidie, ¿cuánto tendría que ser tu fondo? Bueno, lo que pasa es que, a ver, no tengo acá los cálculos, pero de hecho, si tú definitivamente vas a tener que tener para el grueso de trabajadores que tienen ingresos bajos, Ujú. con capacidad de aporte, no es trivial. Lo que, sacándolo a la inversa, si tiene que invertir 2.000 millones de soles en subsidios el MEF, evidentemente que probablemente tengan que cubrir el 50% del fondo. Si ahorras 50.000 para llegar a 100.000, bueno, el 50%, pero estoy especulando en los números. Claro, Lo cierto pero es que hay digamos que un con subsidio 100.000 fuerte. soles ahorrados en mi fondo me van a dar la pensión mínima igual. Claro, no importa ya cuánto ahorres, pero Ah, no, ojo, el no, no, problema de claro, los no importa subsidios, cuánto ahorros te van a dar todo. pero hay un problema con los subsidios, porque los subsidios lo que hace es que desincentiva el aporte a los que tienen la capacidad de contribuir. Eso Entonces es verdad. no te puedes poner muy generoso Claro, en el subsidio, porque entonces ya si el Estado me lo va a pagar, entonces ¿para qué hago? Y ese es un tema de incentivos perversos que los subsidios muchas veces introducen. Justificados sí para poblaciones que no pueden tener esa capacidad, pero hay muchos que lo tienen y prefieren obviamente que el Estado claro. me lo dé, y yo no meterle ¿Para en mi qué? bolsillo, Claro, ¿no? lógico. Ujú. O sea, si puedo retirar todo mi fondo y después me dan 600 soles, yo feliz. Claro, Claro, obvio. Pero obvio. creo que la idea es tener un sistema que le funcione a todos, y que aumentemos la pensión, y que cubramos a la mayoría de personas, porque nuevamente nuestra sociedad se está precarizando, nos estamos envejeciendo y no estamos tomando este tema tan serio, con las cosas que puedan haber, pero Claro. necesitamos tener un sistema de protección social robusto, que no lo estamos teniendo lamentablemente, y es uno de los grandes legados de la pandemia y toda la falta de responsabilidad de los políticos de los últimos años. Sí. Nos vamos, Bueno, Rosa Abel, María. ahora sí nos tenemos que ir, pero no nos van a matar. Muchísimas gracias a Luis Miguel Castilla por haber estado con nosotros, ex ministro de Economía, pero también que ha dado grandes batallas en este tema y también asesor del directorio de una AFP, por lo tanto conoce el tema perfectamente. Muchas Gracias por gracias, haber Rosa estado con María. nosotros y nos vemos hasta la próxima. Guardaremos más preguntas para un próximo invitado Lo a todas. guardamos, Rosa María. Cuídate Nos mucho. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.